en esta mañana un tema que lo hemos titulado ¿Cómo romper una maldición generacional? ¿Cómo romper una maldición generacional? Y yo veo en son hermano, esa es una maldición generacional. Note algo, ¿cuánto tiempo usted duró en esa silla de ruedas? Ella ni se acuerda, gloria a Dios. Y ahora el hermano de ella está en esa silla de ruedas. El Señor la sanó a ella. Y yo sé que el Señor también lo va a sanar a ella. Estos son maldiciones generacionales que a veces nosotros arrastramos con esa maldición. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo me congrego, yo hago esto, yo hago aquello, yo no soy mala gente, yo soy buena gente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué algo? Porque hay algo que está por encima de usted, hay algo que está fuerte. Ejemplo, hay personas que tienen una maldición de fornicación, de adulterio, y ellos dicen, ¿pero por qué? Y hay personas, escúcheme por favor, que caen en adulterio, que caen en fornicación, no porque ellos sean malos, sino que hay algo. Hay algo, no mismo hay personas, escúcheme por favor, hay personas que toman y dicen, pero yo no quiero tomar. Pero hay algo que va fuerte que yo. Yo no le quiero pegar a mi esposo, yo no le quiero pegar a mi esposa. Yo no quiero ser así. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay una maldición que hay que romper. Amén. Diga, hoy voy a romper toda maldición en el nombre de Jesús. En esta cartilla de guerra espiritual y alto nivel profético, yo enseño cómo romper estas maldiciones, cómo ser libres. Yo tenía una maldición muy brava, y es un gen muy bravo, la maldición que había en el gen, en la genética de familia. Nosotros venimos de una familia de puros sicarios, asesinos, matan como dice mi tierra, por ver caer la gente. Ellos dicen, no nos metemos con nadie, pero el que se meta, se muere. El abuelito de nosotros, note algo, hasta ahí le puedo contar porque atrás no sé. El abuelito de nosotros era de esos malos de la violencia. Tenía su grupo en aquel entonces, se mataban entre liberalistas, conservadores, no sé cuántos se acuerdan de eso. Y mi abuelito era el jefe de esa banda. Él era un conservador. Y él mataba a los liberales que porque aborrecían a la Virgen. Tremendo. Escúcheme por favor. Esa era la mentalidad. Y lo más tremendo que el sacerdote de aquel entonces era el que le decía a ellos, vayan y maten los liberales. Y el que andaba con él era el sacerdote. El sacerdote daba la misa y por dentro tenía su revólver bajo la sotana. Era una cosa terrible. Y como mi abuelito era el jefe de la banda, él era los que decían, quemen la casa. El que salga, el que quedaba vivo, le decían, ¿cómo quiere morir? A la plancha. El ejemplo es con planchas de carbón. Cuenta mi mamá y mi abuela, con planchas de carbón, así que no va la gente. A la plancha, o le decían a la corbata. A la corbata era que le habían una rajadura aquí y le sacaban la ley y la iban a quedar con corbata. Cuenta mi abuela, mis hijos, que él era malo. Él era el diablo en pasta. Él miraba a los niños pequeños y los recibía con un cuchillo. Era malo, mataba solamente por ver caer la gente. Así saludaban mis hijos. Escúcheme por favor una de
se metía en un problema serio. Y yo era de los que le montaba cacería a la persona. Lo buscaba y lo buscaba, y hasta que no me quitara esa espinita, yo no quedaba contento. Escúcheme por favor, yo tuve que ser libre de esa maldición. De esa maldición. Por gracia de Dios, Dios es bueno. Porque si el Señor no me rescata, en aquella época, yo iba a trabajar con las oficinas de Pablo Escobar. Ya me iban a llevar a trabajar ahí en las oficinas de Pablo Escobar. Imagínense cómo era. Y escúcheme por favor, y esas vainas que uno no sentía miedo, ¿verdad? O sea, uno respetaba a los hombres, pero miedo, no sabía qué era eso, ¿verdad? Escúcheme por favor, iglesia. Era una maldición y tuve que entrar en ayuno, tuve que entrar en oración para quebrantar en el poder de la palabra. Y para ser hoy en día la persona que soy. Hoy en día soy una persona de paz, una persona totalmente regenerada, cambiada, renovada por el poder maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso hay maldiciones que hay que quebrantar. Hay maldiciones que hay que romper en el poder de la palabra. Por eso en su devocional, usted haga una biografía de su familia. ¿Quién era su familia? Si en su familia había un brujo, había una bruja, escúcheme por favor. De pronto usted no salió brujo, pero un hijo suyo le puede salir un satanista o un nieto. Porque la Biblia dice que la maldad lo visita desde la primera hasta la cuarta y quinta generación. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero también dice la Biblia que las bendiciones a nosotros nos alcanzarán hasta 1000 generaciones. Yo tengo la convicción, y usted tiene la convicción, que tus generaciones todas van a ser bendecidas en el poder de la palabra. Diga, mis generaciones van a ser bendecidas. Número 2, nunca vaya a la guerra sin antes ser llenos de la presencia de Dios. Nunca vaya a la guerra sin antes ser lleno de la presencia del Señor. Hay una cartilla de guerra espiritual que les enseñó eso. Porque hay personas, escúchenme por favor, que van a la guerra sin antes ser llenos. Ustedes ven que primero aquí nosotros adoramos. Y después de que somos llenos de la presencia del Señor, hacemos guerra espiritual. Pastor, ¿cómo guerrea usted en su casa? Yo primero hablo por el Señor. Hablo por el Señor. Le pido perdón por todos mis pecados. Pastor, usted le paga, yo no, pero mi familia sí. Y el deber de usted es pedir perdón, Padre. Yo pido perdón por mi esposa, por mis hijos, por mi mamá, por mis hermanos, por mi familia. Te pido que nos laves, que nos limpies con tu sangre preciosa. Yo anoche me acosté, oré para acostarme, y esta mañana me levanté y empecé a orar al Señor. Te pido perdón. Te pido perdón por mi esposa, por mis hijos. Te pido perdón por mi mamá. Te pido perdón por mi familia. Porque sabe algo, usted no sabe ellos qué han hecho. Y esto está en la palabra de Dios. La Biblia dice que Daniel pedía perdón por todo Israel. Entonces, para que la sangre preciosa de Jesucristo venga sobre nuestras vidas, ¿por qué hay que pedir perdón por nuestra familia? Anote esto por favor.
112. Salmo 112. Para que usted entienda esto. ¿Cuántos están aprendiendo? Salmo 112, verso 7. Salmo 112, verso 7. ¿Usted no quiere tener malas noticias? ¿Usted no quiere tener malas noticias? Hay una noticia que le digan a uno, vea, que le mataron a su hermano. Que vea que fulano de tal se accidentó. ¿Eso es qué? Eso es una mala noticia. Y lo más tremendo, que lo coja uno sin plata. Más terrible. Y mira lo que dice la Biblia. Salmo 112. Salmo 112, verso 7. No tendrás temor de qué? De mala noticia. Su corazón está firme, confiado en quién? En Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Por eso he dejado de pedir perdón. Señor, yo te pido perdón por mi mamá, por mis hermanos, por mi familia. Yo sé que ustedes se guardan para el Señor. Yo sé que ustedes no fornican. Yo sé que ustedes no adulteran. Yo sé que ustedes se guardan para el Señor. Pero ¿sabe algo muy importante? Cubrir nuestra familia con la sangre de Cristo. Y sobre todo cuando tenemos familias inconversas. Mi esposa es creyente. Mis hijos son creyentes. Y yo pido perdón por ellos. ¿Por qué pido perdón por ellos? Porque yo no sé cómo andan ellos. Aparentemente yo los veo bien, ¿verdad? Yo sé que usted aparentemente ve bien a su hijo y usted le pregunta a su hijo, ¿y cómo estás? Mamá, estoy bien. ¿Cómo va tu hogar? Bien, mamá. ¿Cómo va tal cosa? Papá, muy bien. ¿Cómo va todo? Papá, bien. Y muchas veces uno come el cuento de que todo está bien. Resulta que ellos a veces no le dicen a uno las cosas. ¿Por qué? Porque uno los cantaletea. Porque dice, ya papá, ya mamá va a empezar a cantaletear. Usted no ha visto que cuando la muchacha está en embarazo, cuando dice el hermano dando la barriga, le dice, mamá, tengo que decirle algo. ¿Qué? Mamá, pero no sé mamá qué. Mamá, estoy embarazada. Pero no le diga papá. ¿Han escuchado los casos? Y el último que se da cuenta que su hija está embarazada es quién? El papá. Porque el papá es más bravo, ¿verdad? Es la autoridad. Tremendo, ¿será que está entendiendo? Escúcheme por favor, cuán importante es no ir a la guerra sin antes estar en la presencia de Dios, cubrir nuestra familia, cubrirlos con tu sangre preciosa. Y lo que debo de hacer, siguiente, Padre, yo desato espíritu de protección sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi familia. Te pido que los guardes de todo mal. Ángeles de Jehová, cuídenos, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. A los que son cristianos y son guerreros, no han escuchado testimonio de su familia que le han dicho, de la que me libré, de tremendo accidente y mire, y no me pasó nada. ¿Quién que lo guardó? Dios, a través de su oración.
destruiría. Y saben que ahora han intercedido tanto por Lot. Ni Lot era justo. Ahí se le puede la palabra. Ni Lot era justo. Porque cuando llegaron los ángeles, miren la picardía de Lot. Y como Lot estaba involucrado en lo que se movía en Sodoma y Gomorra, dice que llegaron los dos ángeles, bien parecidos. Y como había tanto espíritu de sodomismo, o sea, homosexualismo, dice que llegaron y los hombres tocaron. Queremos conocer a esos dos hombres, o sea, queremos estar con ellos. Llegaron los gays, llegaron los homosexuales. Queremos estar con él. Y dice la Biblia que no, que él dijo no. Hermanos míos, ¿cómo hacéis esas cosas? No te hago. Le dijo a ellos, hermanos míos, como que dice, ustedes me conocen. Por ahora no hay que leerla bien. Escúcheme por favor. Y cuando sabe que él hizo no, yo tengo dos hijas vírgenes que no han conocido a tomarlas. Y sabe que los otros hombres no, los queremos a ellos. Y dice la Biblia que eran forcejeando la puerta cuando los ángeles extendieron la mano y los hirieron con espíritu de ceguera para que no vieran más. ¿Se dieron cuenta que no era justo? Pero había un hombre intercediendo por ellos. Puede que su papá sea como sea, puede que sus hijos sean como sea, pero si usted intercede por él, el Dios de la gloria lo va a guardar de cualquier destrucción repentina a través de la oración, a través de la guerra espiritual. Por eso es importante, Señor, guarda a mi esposa, guarda a mis hijos, guarda a mi mamá, guarda a mi familia de todo mal y peligro. Y dice la Biblia que Dios envió los ángeles, no porque no se lo mereciera, sino porque había un hombre justo clamando, Señor, salva a mi sobrino Lot. Y por eso el Señor envió. Y dice la palabra de Dios, escúcheme por favor, dice la Biblia, que llegaron los dos ángeles y eran acosándolo, vamos rápido. Ellos no se querían ir porque estaban ¿qué? Apegados ahí. Y los ángeles le dijeron, si alguien viene atrás se convierten en sal. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? No lo escucho, ¿qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Mira la maldad de esa mujer, si ve cómo estaba involucrada, pero Dios la estaba guardando. Ella murió bajo juicio de Dios porque ya no quiso obedecer. Luego dice la Biblia que las hijas de Lot dijeron, nuestro padre está viejo y va a morir. Dice la Biblia que sus hijas lo embriagaron y ambas durmieron con él y quedaron embarazadas de su papá. Si dentro de esa van a ir rodadas de mal. Tremendo, hermano. Pero sabe algo, había un hombre que intercedía, Abraham. Por eso usted interceda por su hogar, interceda por sus hijos, interceda por su familia. Por eso es importante, antes de ir a la guerra espiritual, cercar a nuestra familia, declarar sobre ellos una palabra de protección en el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para usted. Aquí tenemos la cartilla de guerra espiritual de alto nivel profético para que la lleven si desea. Escúcheme por favor, ya que enseño cosas que el Señor me ha enseñado, porque necesitamos aprender de la palabra en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, mi pueblo fue ¿qué? Destruido. ¿Por qué? Porque le faltó
y usted va a tener